Catalina, buenas tardes. Buenas tardes, Fernanda y Sofía. Hola, profe. ¿Cómo Buenas están? tardes, profe. Buenas. ¿Todo bien? Sí, profe. Qué bueno. ¿Usted cómo está? Bien, todo bien, gracias. Qué bueno. Gracias. Ya, muy buenas tardes. Son las 14 horas. Iniciamos la clase de esta semana. Creo que esta es la última semana antes de las vacaciones del mes de noviembre. Ya, recordar que el próximo lunes, o mejor dicho, a contar de este viernes, ¿no es cierto?, tienen una semana de vacaciones y se retoma nuevamente por ahí por ya casi a fin de mes, pues, ¿ya? Donde recuerde que entre el día lunes y martes, es decir, claro, estamos a 16, las vacaciones son entre el 23 hasta el sábado, digamos 28, nos juntamos nuevamente el lunes 30, ¿no es cierto? Ahí hay un colchón académico junto con el 1 de diciembre, así es que se nos fue el mes de noviembre, ¿ya? Y nos quedaría ahí también parte del mes de diciembre, porque en diciembre también, con la fiesta de fin de año, también hay una semana que es un poquito más de vacaciones para empezar ya a redondear esta cosa y terminar por ahí por el 15 de enero, según está programado en el calendario de actividades, ¿ya? Entonces, bueno, ya son las 14:01, nosotros habíamos dejado de tarea lo referente a un trabajo que, déjeme abrir acá lo que yo había hecho, en relación a poder, ¿no es cierto?, tener cálculos, valores del periodo de un péndulo simple. Un péndulo simple es cualquier hilo delgado con una masa denominada puntual, es decir, que no tenga una geometría extremadamente grande, sino que toda la masa se concentra como en el centro de lo que es la esfera, donde primero que nada había que ver cómo variaba el periodo con la amplitud, es decir, con lo que es el ángulo, ¿no es cierto?, que se le da a partir de la vertical 5 grados lo suelto, esto queda oscilando con una amplitud de 5 grados, o bien de 10 grados, 20, 30, 40, donde, bueno, me di, entre comillas, la lata, ¿no es cierto?, de tomar los valores de lo que yo ya sabía que iba a aparecer, pero más que nada para poder evaluar lo del programa, ¿no es cierto?, de esta cosa que es gratis, que está en la web, en la cual a mí me dio, ¿no es cierto?, con 10 oscilaciones completas. Yo inicié con el cronómetro cuando el péndulo iba pasando por el lado derecho. Inicio cronómetro, una oscilación, dos oscilaciones, 9, 10, y ahí cortamos y dividimos por 10. Bueno, los tiempos que me dieron fueron 24,6, 24,7, 24,6, 24,8, 24,6, que al dividir por las 10 oscilaciones obteníamos el periodo, ¿no es cierto? En una oscilación, ese es el periodo de oscilación, donde de acuerdo a los valores, yo lo único que podía concluir, ¿no es cierto?, de hablar que el periodo es independiente del ángulo, es decir, de la amplitud. Ese es un tema relevante que todo movimiento armónico simple cumple con lo que se llama isocronismo, ¿ya? Cuando usted vaya al Google y le coloca isocronismo del movimiento armónico simple, le va a indicar que el periodo es independiente de la amplitud. Cuando yo tengo un sistema masa-resorte horizontal o bien vertical y le doy una determinada amplitud, 3 centímetros, 3, 0, menos 3, 0, 3, 0, menos 3, 0, es decir, tiene una amplitud de 3. Si yo le doy 15 centímetros,
cumpliendo la ley de elasticidad, la ley de Hooke, en lo que es el resorte, igual va a tener el mismo periodo. Por lo tanto, hablar de un isocronismo se refiere a que el periodo es independiente de la amplitud. Pero, ojo, pero yo por eso le decía que usted averiguara en la literatura, de ahí vamos a indicar que lo que tenía que colocar usted, que esta cuestión está media chamullada, en el sentido de que cuando uno analiza la parte de la fuerza para poder encontrar la ecuación del movimiento armónico simple, uno encuentra que la aceleración más g partido por L por la posición igual cero, pero no en términos de la posición, sino que el seno de la posición angular. Y el seno se puede aproximar al ángulo para oscilaciones de pequeña amplitud. O sea, entre 5 y 10 grados debiera existir un isocronismo. Pero cuando yo le doy más de 15 grados, 20, 30, 40, pudiera, ¿no es cierto?, uno encontrar una diferencia en la cual, claro, esta cuestión estaba como media arreglada, en el sentido que tanto para 5 grados, pequeña amplitud, o para una amplitud grande, diera más o menos lo que es el mismo valor. Pero en el estricto rigor, en lo que aparece en la literatura, y se lo puedo justificar, ¿no es cierto?, si quiere al tiro, con respecto a lo que son las ecuaciones, efectivamente un péndulo cumple con un isocronismo, es decir, que el periodo es independiente de la amplitud, pero para ángulos que van menores o del orden de hasta 15 grados. ¿Ya? Si yo le doy un péndulo más de 15 grados, ¿no es cierto?, significa que va a depender de lo que es la amplitud. Pero aquí, no sé, a lo mejor sin saber nada, era para justificar que daba el mismo periodo independiente de lo que es la abertura, la amplitud que uno le da a esta cosa. ¿Ya? Yo la verdad que alcancé a revisar un solo trabajo de dos niñas que lo presentaron, ¿no es cierto? Lo dejé invisible lo que es la nota, porque quiero comentar primero lo que había que hacer. No sé el resto si se haya identificado, porque yo decía, analice y vea en la literatura qué es lo que pasa en relación a lo que es el periodo, pero bueno, a mi juicio esto era como hacer el experimento a tiempo real, ¿no es cierto?, de poder tener un cordelito, medir el largo con una regla, usar un cronómetro y empezar a averiguar, ¿no es cierto?, cómo depende el periodo de lo que es el ángulo o lo que es la amplitud. Bueno, con respecto a lo que es el grosor y de lo que aparecía en ese programa, claro, yo efectivamente, ¿no es cierto?, le di los distintos, perdón, o se llama lo que es la masa, el grosor en la segunda parte lo dejé 1 milímetro, largo 1,5 metros, ángulo 30 grados, usé el G en la luna 2,6 metros segundo cuadrado, pero aquí había que variar la masa, ¿ya? La pelotita que estaba al extremo de la cuerda comenzaba como a aumentar de volumen, ¿ya? En el sentido que tiene más masa, 100, 200, 300, 400, 500, y aquí, ¿no es cierto?, estos son los valores, créame, reales que yo determiné con ese cronómetro que costaba verlo porque era un poquito chiquitito, a lo mejor deberíamos haberle hecho un zoom a lo que es el navegador, pero da lo mismo, donde estos son los valores que yo obtuve, 4,8, 4,8, 4,8, 4,8, 4,8, y por lo tanto sí que se podía concluir que el periodo es independiente de la masa del objeto que queda colgando al extremo de lo que es la cuerda. ¿Ya? Bueno, la parte 3 era cómo cambiaba el periodo con respecto al largo. Bueno, yo usé una amplitud de 20 grados, una masa de 300 gramos, grosor del hilo 2 milímetros, usé el Gen Venus, 8,9 metros segundo cuadrado, donde aquí, ¿no es cierto?, yo me di cuenta de que para los distintos largos que no se podían modificar, es decir, 0,5, 0,7, 1 metro, 1,52, el periodo, ¿no es cierto?, era función, ¿no es cierto?, de lo que es el largo, tal que si el largo aumenta, el periodo aumenta. Lo que yo decía, si yo tengo un péndulo muy largo, esta cuestión se demora en generar la oscilación. Pero si yo lo corto y lo dejo cortito, esta cuestión hace más rápido, ¿ya? Yo acá en la casa tengo un reloj cucú donde en el palito, que es como una hoja, ¿no es cierto?, uno lo puede regular
porque esta cuestión funciona de manera tal que uno tiene que regular el tiempo de lo que es un segundo. Entonces, cuando yo lo coloco muy arribita, en una hoja que yo la tengo que subir, significa que anda muy rápido y se me adelanta. Pero si yo la hoja la tiro muy abajo, ¿no es cierto? La cosa que se mueve, oscila con un periodo más grande y se, ¿no es cierto?, retrasa en el sentido que, no sé, pues si son las 2, me va a marcar de repente como 5 para las 2. Entonces, un periodo más o menos como de unos 4 o 5 días que uno va regulando el largo para que esa cosa quede, que en el ciclo completo corresponda a lo que es un segundo. ¿Ya? Bueno, por eso yo en rojo puse acá, el periodo es dependiente de su largo, L, ¿no es cierto? Y por lo tanto acá le puse lo que es gráfico, ¿ya? Vamos a tener que analizar lo que respecta a lo que es un gráfico. La parte 4 era ver cómo depende, ahora sí, el periodo de lo que es el grosor, el grosor de la cuerda, ¿ya? Donde, claro, estos son los valores reales que yo medí, donde, claro, aquí sí que se puede concluir que efectivamente el periodo de un péndulo simple es independiente del grosor del hilo. Hasta el momento, el periodo solo depende del largo L, ¿ya? Desde el extremo superior a donde se coloca lo que sería la masa puntual. La parte 5 era poder obtener el periodo en términos de la gravedad, en términos del G. Entonces yo usé para ello un ángulo de 20 grados, largo 1,5, grosor 1 milímetro, masa 300 gramos, y la gravedad ya estaba ajustada, ¿no es cierto?, al 2,6, 3,7, 8,9. Este de acá era Venus, me parece. Esto era la Tierra, y ese que está ahí, no me acuerdo cuál era, Júpiter o algo así, ¿ya? Donde los periodos, yo me di, ¿no es cierto?, también el trabajo de determinar 10 oscilaciones, 48,1 segundos, 40,1, pero bueno, al dividir por 10, efectivamente uno se da cuenta que si el G aumenta, el periodo tiene que disminuir. O sea, mientras más gravedad haya, significa que esto anda más rápido, el periodo, el tiempo de ida y de vuelta es más cortito, ¿ya? Entonces acá por eso puse gráfico para representar en un gráfico el periodo en el eje vertical y la gravedad, el G, en el eje horizontal para ver la dependencia del eje Y, periodo, en términos del eje horizontal que es la gravedad. O sea, en definitiva había que hacer dos gráficos, el periodo que es dependiente del largo de la cuerda y el periodo que es dependiente de la aceleración de gravedad. ¿Ya? Entonces dejamos de compartir esto porque yo lo hice aparte y fui, ¿no es cierto?, después a completar en Excel lo relacionado con el gráfico que está por aquí, donde, claro, aquí están los largos y los valores que yo utilicé, ¿no es cierto? Usted podría haber obtenido distintos valores dependiendo del G fundamentalmente que utilizó, ¿ya? Pero al representar, como yo les decía, ¿ya? Y no ser una línea recta, yo amplié el gráfico, pero usted en el Excel, cuando lo ve más chiquitito, ve al tiro la tendencia de una curva, de una relación potencial, ¿ya? Entonces yo ajusté una relación potencial, donde aquí había un tema del cálculo de lo que era el valor exacto de lo que era el periodo. Porque si alguien por ahí obtuvo un valor más abajo o un valor más arriba, es porque efectivamente se había equivocado en echar a andar el cronómetro o en hacer, ¿no es cierto?, la primera oscilación o luego de poder detener luego de las 10 oscilaciones. Pero bueno, yo ajusté, lo hice una vez nomás, ya ni siquiera tuve que irme a rectificar lo que es un valor, pero me dio de que el periodo es 2,0965 por el largo elevado a 0,5082. Recordar que el eje X es L, ¿ya? Y el eje Y es el periodo. Por lo tanto, el periodo, como está indicado acá, 2,0965, ahí está, 2,0965, por el largo elevado a 0,5082. Entre paréntesis, el valor 0,5082 se parece a 0,5, que es la raíz de L, ¿ya? Bueno, yo lo que usé acá fue para el valor de G, 8,9 metros segundo cuadrado, que corresponde a Venus. Usted, cuando usó
esta misma gráfica y le dio algo parecido en la potencia, 0,5, la constante K que aparece aquí, que acompaña al X que está acá, ¿no es cierto?, debió haberle dado distinto. Pero eso, cualquier valor que usted utilice, tiene que ser, ¿no es cierto?, exactamente la misma conclusión a lo que yo quiero llegar, a lo que al final. Bueno, y el otro gráfico, que era la parte 5 del experimento, que se obtenía una relación inversa. Aquí yo les digo que había que tener cuidado, ¿ya? Porque de repente cuando usted grafica y un puntito está más arriba o este se salió, bueno, derechamente significa que se equivocó, ¿ya? Para poder, ¿no es cierto?, arreglar como el término del R cuadrado. Recuerde que el R cuadrado, si es 0, está pésimo. Y si es 1, está perfecto. Por lo tanto, muy cercano a 1 significa que hay una interpolación de estos puntitos, ¿no es cierto?, con los puntos experimentales azules que calzan casi perfectamente. Bueno, el valor que yo obtuve acá, al ajustar también una relación potencial, era que I, o sea, el periodo, es 7,7578, pero acá aparece X elevado a menos 0,505. Ah, o sea, esta cuestión es como partido por la raíz de G, ¿ya? El 0,505 también es como 1 partido por la raíz de G, donde yo usé que el L era igual a 1,5 metros. Entonces, aquí no había que quedarse listo, me salió re bonito, se frota las manos, se entrega, sino que lo que yo pedía era como conclusiones de lo que yo fui haciendo por parte. Periodo independiente del grosor, periodo independiente de la masa, periodo independiente de la amplitud, pero periodo dependiente de estas variables, donde el tema de este experimento no terminaba con estos valores, sino que yo le decía que usted viera en la literatura, yo creo que más de algún grupo tuvo que haber puesto esto, 2pi raíz de L partido por G. Ese valor no es complicado deducirlo, pero a mí me interesaba de que usted en su experimento pudiera concluir que efectivamente le dio la raíz del largo, se fija, la raíz del largo, guardando las proporciones que tiene tan solo 5 valores, y el relojito es bastante cuático y no es una cuestión que tenga muchos decimales, pero se ajusta de acuerdo a las mediciones que se puedan hacer, y yo diría que el tema de los valores se ajustan bastante bien, ¿ya? Por lo tanto, la raíz de L estaba específicamente acá, la raíz de L, y la división de la raíz de G también estaba por aquí, se fija, de G elevado a menos 0,505, donde yo por eso puse acá que se usó L igual 1,5 metros, y aquí se usó para G 8,9 metros segundo cuadrado. ¿Por qué? Porque este valor que está aquí, para la primera parte, en la dependencia del periodo en términos del largo, la constante K tiene que ser 2pi partido por raíz de G. O sea, si usted me dice, oiga, ¿y qué significa el valor 2,0965? Esto que está acá tiene que ser 2pi dividido por la raíz de 8,9. Porque el programa le está entregando el valor experimental de cuánto vale ese valor. Entonces, por eso que cuando yo hago acá, para el caso 3, 2pi partido por la raíz de G, usando el valor de G que le dije 8,9, al hacer el cálculo, 2 por 3,1416 por la raíz de 8, y tanto, da 2, ¿no es cierto?, 10, donde ese valor 2,10 es muy parecido a este valor que resulta acá. Ya parece que me cambió el valor, 2,09. No sé por qué le puse yo. No, está bien ahí, pues, lo estaba mirando el de abajo. A mí me dio con los valores, con la calculadora, 2 por pi, con la calculadora dividido por la raíz del valor que usé, 2,1066185, y es muy parecido al valor 2,0965 que resultó aquí, por 2,0965. Y después, para poder concluir de mejor forma lo relacionado acá con este valor de 7,7578, como era la gráfica del periodo dependiente de G,
este numerito que está acá tiene que ser 2pi por la raíz de L, po, porque esa es la fórmula, po, ¿se fija? 2pi por la raíz de L. Entonces, si yo multiplico 2 por pi por la raíz de 1,5, ese valor con la calculadora da 7,6953 y es muy parecido al 7,75, o sea, tengo diferencia casi en la centésima del valor que aparece acá. Y aquí usted se podía explayar, no sé, ahí a un grupo que revisé, parece que puso que la componente de la fuerza restauradora era la mg seno del ángulo, que lo tira a la posición de equilibrio. Pero bueno, cada vez que usted le mete como más cháchara y está más interiorizado en este tema, es como que va a tener mejor nota, ¿ya? Pero me imagino que la mayoría hizo algo parecido a esto, ¿no? ¿Alguien que pueda comentar esto, no? ¿Alguien quiere comentar lo que hizo? Ya, yo le cuento, profe. Los Cuénteme, gráficos Diana. creo que me salió lo mismo. Lo Ya, único que no coloqué fue como esa ecuación de 2pi. Eso, todo eso no lo coloqué, pero las conclusiones igual como que traté de deducir eso. bien, bien, correcto, está bien. Ahora, esto que está acá, tú le colocas en el Google periodo de un péndulo simple y te va a tirar, pero por todos lados esta ecuación que está acá, y de hecho, ¿no es cierto?, te lo va hasta deducir, po, ¿ya? Que viene del movimiento de rotación menos mg sen teta igual a I, que se llama momento de inercia por la aceleración angular, se agrupa y se establece la ecuación del movimiento armónico simple que arroja el ómega. Recuerda que el término que acompaña a la posición es el ómega cuadrado y después el periodo 2pi partido por ómega, ¿ya? Pero lo que yo quería es que ustedes no se quedaran solamente con esto. Pero si usted me pregunta, oye, ¿para qué está haciendo esto? Oye, chiquillos, si ustedes después en su trabajo, cuando le pregunten o quiera hacer algún experimento de ver, no sé, en un río, en un canal, no sé cuánto tiempo demora en ir desde aquí hasta acá, función de la profundidad del río, del lago, de no sé qué cosa, la única forma de establecer la ecuación va en términos de tomar datos, ¿ya? Usted toma datos de tiempo, de longitud, de velocidad y hace la gráfica, ¿ya? Y lo que yo quería es que usted visualizara que no es algo caprichoso, que la naturaleza se comporta de acuerdo a una raíz, raíz de L, partido por la raíz de G, ¿ya? Y sería muy raro que alguna ley, alguna ecuación quedara por L elevado a 0,505. No, o sea, los números resultan ser números enteros, fracciones, un medio, en la cual de aquí viene también el desarrollo de la matemática, de la raíz cuadrada, de la raíz cúbica, de la raíz cuarta, porque en términos de leyes la física se comporta de esta forma. Sería muy extraño que la potencia fuera elevado a 2,004. No, es elevado a 2 y se acabó, ¿se fija? Entonces también de alguna forma acá se aprende de que si usted como profesional tiene que hacer alguna investigación de algo de química o de lo que sea, pucha, ya sabe cómo tomar datos, ya sabe que el Excel como una herramienta ahí muy simple le permite obtener por lo que se llama el método de los mínimos cuadrados. El computador, el Excel, ajusta la línea negra de interpolación que junta los puntos experimentales que son 1, 2, 3, 4, 5, a la manera que estas separaciones que existen acá tomen el mínimo valor. Por eso se llama el método de los mínimos cuadrados. Usted agarra un chaun de estadística, método de los mínimos cuadrados, y le va a explicar toda la parte estadística del coeficiente de correlación R cuadrado, de cómo se obtienen las potencias, pero aquí no es la idea justificar eso. El profe de matemática, si tienen alguna de estadística, le podrán explicar de mejor forma que yo, pero aquí lo que interesa es el hecho de haber obtenido lo que es la gráfica, la dependencia del periodo en términos de algunas de las variables, que eran creo que 5, pero al final de cuentas dependía solamente de 2, ¿ya? Yo creo que más que esté usted de forma presencial y yo le paso una reglilla, una wincha, un pedazo de cordel con una masa, ¿ya? Y usted empieza a darle la amplitud y empiece, no sé qué tanta diferencia puede haber, la verdad, ¿ya? Por lo tanto, si en algún minuto
todo lo que son los laboratorios importantes de biología, de química para la carrera de usted, que se pretende que se hagan en el mes de marzo, en grupos separados, en grupos, no sé, en 20 grupos a lo mejor, o grupos de 2 personas, todos separados, para poder complementar lo que usted ha visto de forma teórica. Yo creo que acá en física no es tan relevante que se tengan que hacer los laboratorios, porque le insisto que hicimos un laboratorio de conducción, no de la mezcla de los que yo recuerdo, de esta cuestión que está acá, de la parte de los fluidos, ¿no es cierto?, cómo la presión aumentaba con la profundidad. Y yo creo que se ha formado un poquito la idea de lo que realmente uno quisiera mostrar en este curso de física aplicada, y más aún en un curso que ya viene como un poquito avanzado, de 2 físicas que están más atrás, ¿no es cierto?, que a lo mejor a su carrera no le importa mucho, como es la parte más de mecánica, de la cinemática, del movimiento y la parte del electromagnetismo, ¿ya? Pero yo quería partir la clase comentando esta cosa que está acá, porque de repente para mucha gente dirá, bueno, ¿y por qué me puso un 80? ¿Por qué me puso un 90? Bueno, si usted toma valores bonitos, tiene mejor nota, y se concluye de mejor forma, tiene mejor evaluación. Pero la gracia que presenta esto, que es la misma persona, o sea, yo que estoy revisando todos los trabajos, donde yo no estoy teniendo un sesgo de acuerdo a poder decir, ya, es que esa persona a lo mejor lo evaluó distinto. No, en la misma mano, que revisa de la misma forma, pero la verdad es que es re complicado tratar de generar como una pauta de poder decir, ¿y por qué me puso un 95 y no me puso lo que es un 98? ¿Ya? Entonces, de alguna forma, confíe en que aquí yo estoy tratando de evaluar de la mejor forma, pero que quede independiente la persona que se sacó un 90 o un 95, que en definitiva aprendió cómo tomar datos experimentales de las variables físicas que sean, ¿ya? Pero eso, estamos claros con el laboratorio, ¿cierto? Profe. Sí, profe. Ya, pues, listo. Entonces, nos salimos de acá, ¿ya? Y yo por acá, para que no se ponga como demasiado lento esta cosa, vamos a borrar aquí y borrar acá. Bueno, como vamos a empezar a hacer lo que son los ejercicios de esa guía de la parte de oscilaciones, ¿ya? Porque acá hay que ver el tema del movimiento armónico simple, el movimiento armónico amortiguado, me parece, cuando ya hay roce, el movimiento forzado, ¿no es cierto?, para después pasar a lo que es el movimiento ondulatorio, ¿ya? Donde fíjense ustedes de que después de esta semana ya prácticamente nos estamos encontrando en diciembre. Diciembre va a ser recorto, pongámosle unas 3 semanas, y después enero ya hay que ir terminando, sacando ¿cómo se llama? Lo relacionado con la segunda, tercera evaluación y con lo que es la prueba recuperativa para la gente que faltó alguno. Yo diría que no nos faltan más allá como de unas 5 semanas o sesiones de lo que son las clases, ¿ya? Entonces, a pesar de que todavía estamos a mediados de noviembre, el tema es que pasa bastante rápido, ¿no es cierto?, para poder obtener lo que son los promedios. Bueno, en la semana de vacaciones yo me voy a preocupar de empezar a hacer una evaluación, ¿no es cierto?, de un trabajo grupal, como estaba indicado desde el comienzo del semestre, que tiene que ver con la parte de la unidad 2, que es estática y dinámica de fluido. Trataré a lo mejor de colocar algo en la cual usted tenga que medir tal vez una primera parte como experimental o otra segunda parte de desarrollo de ejercicio, ¿ya? Yo lo que estoy usando, ¿no es cierto?, no con ustedes porque ya recién terminé con lo que es un laboratorio, es que de acuerdo a lo que yo he hablado en la clase anterior, eso lo presento en un laboratorio y digo, ya chiquillos, ahora trabajen ustedes, po. Pero si tengo clase a las 10 de la mañana y termino yo a las 12:30, ya pues termino de hablar yo a las 10:30 y ellos me tienen que entregar lo que es el trabajo, el experimento con todos los cálculos en la hora de clase, ¿ya? Entonces, claro, cuando de repente uno ve que aquí hay como poca gente que está metido aquí como diciendo, ya, no sé, ya estoy listo con el trabajo, eso como que obliga a que la gente esté como un poco pendiente. Pero sí que también pude ir viendo el desarrollo de lo que son las notas, y al parecer hay como bastante gente de este curso que ha dejado lo que es la asignatura. A lo mejor ha dejado de estudiar,
se está preparando para la prueba de transición, para cambiarse carrera tal vez, no sé, pero yo creo que la gente que se mete todas las semanas se ha mantenido ahí como constante, fuerte, y por lo menos, bueno, no sé, tengo algo de audiencia, porque sería re feo que no tuviera nada de audiencia, ¿ya? Pero bueno, razones de sobra habrán, ¿no es cierto?, si la gente no se está metiendo el 100% del curso, no sé, si usted tiene algo, sabe algo y me pueda comentar, yo agradecido de poder saber qué pasa con el resto de las personas. O sea, Sofía, ¿tú sabías algo, no? específicamente, o sea, no, específicamente no, pero en general el curso está como medio colapsado, parece como que no han adaptado bien el tema del sistema online, me parece. Ah, ya, correcto. Bueno, en el caso Pero, mío, yo también entiendo, para mí es mucho más cómodo hacer las clases presenciales. Igual, no sé, eso de como ponerse, ya, ¿sabéis qué más? pero Eh, particularmente, Me voy a colocar en partic- un escritorio, ya me concentro, ya entiendo Ujú. por qué todos están con el micrófono ahí, ¿no es cierto?, cerrado, o sea, usted está en su casa, la mamá estará haciendo el almuerzo, de repente su hermano chico se está portando mal, o sea, tiene que estar ahí con el micrófono apagado. A lo mejor el computador no está muy bueno, internet no tiene, o se los talentos, tiene que estar a través del celular. Claro, O sea, las condiciones, yo la verdad, chiquillo, me pongo en el lugar y más que ustedes entreguen este trabajo, yo quedo más que contento de que por lo menos puedo dormir tranquilo. La verdad, porque si yo, ¿no es cierto?, viera que esta cuestión es al lote nomás, no, pucha, la verdad es que el chavo sería como bastante amable. ¿Ya? Así que por ese lado, sí, pero particularmente entendemos, sus clases son muy buenas. sí, gracias, entendemos de que pueden haber algunas complicaciones, bueno, y tenemos que salir del paso de esta cosa. ¿Ya? Entonces, Sí, profe. como vamos a empezar a hacer lo que son los ejercicios, yo quería compartir lo último, que es lo referente al tema de los radianes, del movimiento circular. Son como unas dos hojitas, pero yo creo que va a aclarar bastante que por qué en la ecuación para el movimiento armónico simple, x igual a coseno de omega t más alfa, todo ese paréntesis que es omega t más alfa tiene que estar en radianes. La verdad es que ustedes en matemática a lo mejor vieron la equivalencia entre radianes, grados, qué sé yo, pero no quita de que no podamos, ¿no es cierto?, en unos 15 minutos poder recordar algunas cosas y usted hacerme algunos comentarios referentes a que por qué un ángulo de 90 grados tiene que ser pi medio, o que por qué 45 grados tiene que ser pi cuarto, o cosas por el estilo. ¿Ya? Bueno, yo he puesto acá movimiento circular letra D porque la letra A es como el movimiento rectilíneo, ¿ya? Y el movimiento circular, esta cuestión es más antigua que el hilo negro. Fueron los griegos, ¿no es cierto?, que descubrieron que existía cierta relación en una trayectoria circular con respecto a lo que es el radio de la trayectoria, el radio con un centro en común, y usted con un compás abre y genera la circunferencia, donde el ángulo, ¿no es cierto?, o la abertura angular, más conviene hablar de un desplazamiento angular, pensando de que hay un objeto que en t igual 0 está en este puntito y se movió al instante t hasta este punto, otro azul que yo estoy mostrando, en la cual se desplazó angularmente un ángulo delta teta, ¿ya? Porque ese delta, igual que en matemáticas, significa como ángulo final menos ángulo inicial. Eso es para no tener una referencia inicial tal que si yo considero que aquí tengo el ángulo 0, al instante t voy a tener como el ángulo teta final. Pero lo más global que yo puedo tener es que angularmente la rueda, el disco, la partícula, la hormiga que está, ¿no es cierto?, moviéndose circularmente, se ha desplazado angularmente un ángulo delta teta. Bueno, el delta teta, el ángulo en el sistema internacional, se mide en radianes. Ya vamos a indicar qué significa lo que son los radianes. En nosotros usamos los grados. En Europa se utilizan lo que son los gradientes, donde, ¿no es cierto?, la circunferencia completa se divide en 6,28 partes, donde cada parte se llama un radián. Ya voy a explicar eso. Nosotros acá dividimos la circunferencia en 360 partes, donde a cada parte le llamamos grado, ¿ya? Y en Europa se dividen la circunferencia en 400 partes, donde a cada parte se le llama gradiente.
donde en la calculadora, cuando usted le coloca el mode, y ahí le aparece el modo gra, pero no es que sea grado, sino que es gradiente, ¿ya? Si para nosotros 90 grados, para Europa son 100 gradientes, la cuarta parte de 400. Si para nosotros son 180 grados, allá son 200 gradientes. Si el seno de 90 grados vale 1, en el modo gradiente, cuando usted le pone seno de 100 gradientes, también le va a dar 1, entre paréntesis, ¿ya? Bueno, el radio de la circunferencia en el sistema internacional se mide en metros. Usted utiliza una regla, ¿no es cierto?, o una wincha para determinar el radio de la circunferencia. Para determinar el desplazamiento angular, bueno, un transportador que pudiera estar graduado en radianes tal vez, ¿ya? Y este pedacito que yo lo dibujé como diente sierra, que es una porción del perímetro de la circunferencia, a eso se le llama el famoso arco de circunferencia, lo que es el delta S. Pero el arco de circunferencia se mide con una regla o una wincha flexible, como esas winchas de modista, de sastre, ¿no es cierto?, que se enrollan, usted la pone curva y eso sería lo que es el arco de circunferencia, que eso en el sistema internacional se mide en metros. Entonces, los griegos fueron los primeros que descubrieron, antes de Cristo, que el arco de circunferencia es igual a la multiplicación del radio por el ángulo, ¿ya? Donde el ángulo, los radianes, son adimensionales. Radian no es una unidad, sino que es una palabra, ¿ya? Donde por unidades, en esta ecuación número 1, el lado izquierdo se mide en metros y el lado derecho en metros por radian. Pero no es que no calce, el radian es invisible en el sentido que metro es lo mismo que metro de esta ecuación número 1. ¿Alguien alguna vez había visto la ecuación número 1 que dice que el arco es el radio por el ángulo? Danilo, ¿había visto alguna vez esa ecuación? ¿Tú, Sofía, parece que sí? O sea, así como usted lo plantea, no, pero sí, sí conocía de que como, digamos, la equivalencia de radianes con ángulo. Ya, bueno, los griegos fueron los que descubrieron que el arco era igual al radio por el ángulo, y de aquí viene que el perímetro de la circunferencia, el delta S total, esto que está acá, es R multiplicado por el ángulo completo que corresponde a 2π. Y uno se aprende como de memoria, a no ser que en matemáticas le hayan justificado que por qué el arco completo o el perímetro es R por 2π, o mejor dicho, más elegante, 2π por R, ¿ya? Pero de aquí viene esa cosa de lo que son los griegos. Pero los griegos encontraron esta relación como ecuación a través de varias observaciones que ellos hicieron de la siguiente forma. Primero, cuando el arco de circunferencia delta S, acá arriba, ¿no es cierto? Acá el delta S, déjeme subir un poco. Cuando el delta S es igual al radio, ¿ya? Significa que cuando yo reemplazo en esta ecuación número 1 que el delta S es igual a R, me va a quedar que R es igual a R por delta teta, donde el delta teta corresponde a un radián. Por lo tanto, ¿qué es lo que es un radián? Un radián corresponde a la abertura angular en la cual ese pedacito es igual al radio. Y los griegos se entretenían con esta cuestión que si usted tiene una pizza personal o una pizza familiar o XL, cuando usted corta un trozo de pizza equivalente a un radián, debe cumplir que ese pedazo es igual al radio. Pero esto, como se va abriendo, ese pedazo más grande también va a ser igual a esa cantidad. O sea, el trozo dibujado acá como de color celeste es lo que corresponde a lo que es, ¿no es cierto?, un radián. Pero un radián, ahora entiende usted que un radián en griego, rad, significa esta cuestión que está acá. Significa un pedazo de torta o de piso, que este pedacito que está aquí es igual a lo que es el radio. ¿Se fija? Entonces, en esta ecuación no es que sobre una unidad, porque uno podría pensar que metro es igual a metros por radián. ¿Y cómo y el radián de dónde apareció? Es que radián o rad
es una palabra que en griego significa lo que yo le estoy indicando acá, abertura en la cual el arco tiene que ser igual al radio, ¿ya? Pero un radián no es un área, no es un sector circular. Yo lo pinté celeste para indicar que esa abertura, cuando calce que ese pedacito es igual al radio, es que usted tiene lo que es un radián. Entonces yo le pregunto, usted compró una pizza, ¿ya? Independiente que acaso es de radio pequeño o radio grande, personal, familiar, XL, XXL, como sea, ¿ya? Y usted corta un trozo que satisfaga que el arco es igual al radio, o sea, de abertura angular un radián. Yo le pregunto, ¿a cuántas personas usted le puede servir esta abertura que corresponde a un radián con la pizza completa? 2 pi radianes. ¿Pero cuántos trozos, po? No me lo digáis ahí como en términos de pipo. Dime cuántos trozos. 3 trozos, 6 trozos, 15 trozos, 20 trozos. Alguien alguna vez me dijo, sí, profe, hay como unas 15, como unos 15 trozos. No creo que alcance para tanto, para tantas personas. ¿Ya? Bueno, Sofía por ahí algo dijo, ¿no es cierto? Pero la idea está en que los griegos al hacer los cálculos, ¿no es cierto? Ellos vieron que con la pizza completa, que no hablemos de pizza o de torta o de rueda, pues hablemos de la vuelta completa, correspondía a 6,28 de estos trozos, donde cada trozo o unidad o palabra rad significa eso, arco es igual al radio. Pero ellos quedaron como pegados con este número 6,28. Entonces, en la tercera observación, ellos con trocitos de cuerda se entretenían de manera tal que un trozo de cuerda azul de largo L1, que cuando yo uno un extremo con otro extremo y lo pongo a manera de circunferencia, o un pedazo más largo L2, que lo coloco como circunferencia y me da un diámetro φ1, φ2, los griegos descubrieron nuevamente que todos los trozos de cuerda o todas las circunferencias cumplen de que tienen largo partido por este diámetro una constante. Y esa constante corresponde a 3,14, 15, 9, 26, 535, 42, 46, 135 y no me acuerdo más decimales. Pero si alguien me pregunta, oiga, ¿y de dónde viene el número pi? ¿O qué significa en griego pi? Pi en griego significa cociente, largo de la cuerda partido por el diámetro, ese valor que está ahí que corresponde a 3,1416. Y los griegos cuando se devolvieron, vieron que la cantidad de trozos que podían cortar era exactamente 2 veces este numerito que está aquí. Y de ahí viene que la vuelta completa son 2 pi radianes, pero que se entienda que son 6,28 trozos que cumplen con la gracia que el arco tiene que ser igual al radio, ¿ya? Pero de aquí viene lo que es el número pi. Todos los trozos de cuerda, largo L, yo uno este extremo con este extremo, hago la circunferencia y mido el diámetro y con su largo y hago el cociente, de ahí viene el número pi, ¿ya? Entonces, cuando nosotros ahora decimos que una vuelta completa para nosotros son 360 grados, para los griegos la vuelta completa son 2 pi radianes, pues son 6,28 radianes. Y de aquí viene que si yo divido por 2, me va a quedar que al dividir por 2, 180 grados son pi radianes, o si divido por 2, 90 grados va a ser igual a pi medio, o divido por 2, 45 grados, pi cuarto, o divido por 6, 30 grados, es igual a pi sexto, divido por 3, 60 grados es igual a pi tercio, ¿ya? De esta cuestión que a lo mejor a más de alguno lo complicaba cuando vieron en matemática que los pi tercios, que los pi cuartos, que los 5 pi sextos, no sé si alguna vez lo vieron. Pero viene de esta equivalencia de que si nosotros dividimos en 360 partes y llamamos grados, lo que se cumple para los griegos y la ecuación arco igual a radio por el ángulo es que debemos satisfacer una equivalencia de la vuelta completa que se ha dividido en 6,28 trozos. Po.
porque para mí rad es el trocito, ¿no es cierto?, que hace que el arco sea igual a lo que es el radio. Y aquí hacemos una equivalencia, ¿no es cierto?, de decir que si 180 grados equivale a pi radianes, ¿a cuántos grados va a corresponder un radián? Bueno, si multiplicamos cruzado, 1 por 180 va a ser igual a x por pi, o sea, dividimos por pi, ¿no es cierto?, y va a significar que cuando usted divide 180 partido por este numerito, le da 57,29 grados. Y a lo mejor ahora entendemos mejor. Si yo con un transportador corto un trozo de pizza que sea de 57,29 grados, cumple con la gracia que ese pedazo que se llama arco va a ser igual al radio, y en griego a eso se le llama lo que es un radián. Entonces, ¿cuántos trozos yo puedo cortar con una pizza completa de 57,29 grados? 6,28 trozos, 2 pi trozos, ¿no es cierto? Porque si yo multiplico 6,28 por 57,29, me va a dar 360 grados. Pero de ahí viene el tema de lo que son los radianes. ¿Se fija? Eso es como una aclaración que por qué nosotros vamos a hablar en los problemas después que vamos a resolver al tiro, y vamos a hablar de, no sé, alfa vale pi cuarto, vale pi sexto, vale tanto. Yo no sé, chuta, ¿qué es lo que es esa cuestión? Si a mí me formaron con lo que son los grados, pero los grados no cumplen con la relación o la ecuación de arco igual a radio por el ángulo. ¿Ya? Bueno, y sigamos por acá. Yo acá puse y encontré en el Google que Eratóstenes, un griego que vivió antes de Cristo, entre el año 276 al 194 antes de Cristo, dice de que al mediodía del 22 de junio, ¿ya? Había como una especie de agujero grande, una noria, en Siena, al sur de Egipto, que hoy en día se llama Asuán, ¿ya? Y a 800 kilómetros había un palo, una estaca, un obelisco, en la cual los rayos solares dejaban con la vertical un ángulo de 7,2 grados, ¿ya? Entonces, al mediodía del 22 de junio, ¿ya?, los rayos caían perpendicular a la superficie de la Tierra, tal que cuando uno proyecta esta línea segmentada tiene que ir a dar el centro de la Tierra. En la época antes de Cristo, los griegos usaban los famosos furlong, rod, cuarta, se llama league, cosas de unidades que ya ni siquiera nosotros tenemos mención de eso, pero la verdad es que esto transformado a las unidades actuales calzaba que este delta S correspondía a 800 kilómetros. Por lo tanto, si esta línea es paralela a esta línea que está aquí es paralela a esta que está acá, donde el ángulo correspondía a 7,2 grados, ese ángulo, ¿no es cierto?, queda que se repite precisamente aquí internamente. Por lo tanto, fue Eratóstenes, búsquelo usted en el Google después, Eratóstenes, y esto está en el aula para que después, ¿no es cierto?, lo pueda revisar. Dice que antes de Cristo ya los griegos habían encontrado geométricamente cuánto era el radio de la Tierra. Entonces, ¿qué es lo que se usó? Que el arco delta S es igual al radio por el ángulo, donde el delta S son 800 kilómetros, radio de la Tierra es lo que yo quiero despejar, pero este ángulo no puede estar en grados, sino que está en radianes. Entonces usted dice, 180 grados va a pi radianes, como 7,2 grados va a x. Y cuando multiplica cruzado, todo lo que esté en grado, en este caso 7,2 grados, se multiplica por pi y se divide por 180 para pasarlo a radianes. Cuando usted hace el despeje del radio de la Tierra, ¿ya?, los papiros ya ahí encontrados ya hablaban que los griegos antes de Cristo, y en particular Eratóstenes, había predicho que la Tierra era redonda, era una esfera perfecta o casi perfecta, la verdad que no sé, pero sí que ya había un cálculo geométrico donde el radio de la Tierra era 6.366,2 kilómetros, ¿ya? Yo usé, cuando pude verificar el valor de G en una de las primeras clases por ahí, que el valor del G 9,8 venía con el radio de la Tierra, y usé 6.380 kilómetros.
O sea, yo diría que se obtuvo con bastante precisión en esa época lo que era el radio de la Tierra, donde aquí hay varias cuestiones que de repente uno dice, ya está usando la masa de la Tierra, chuta, ¿y cómo? ¿Qué balanza se utilizó para colocar la Tierra sobre esa balanza? No, que indirectamente se obtienen de otras ecuaciones, ¿ya? Entonces es relevante esta cuestión del movimiento circular que en su estudio por los griegos ya pudieron, ¿no es cierto?, darse cuenta cuánto era, de una forma aproximada, lo que era el radio de la Tierra, pero con unidades bastante arcaicas. A lo mejor esto eran, ¿no es cierto?, los pasos que se utilizaban, y de ahí vienen los pies que aparecieron en el 1120 con el rey Luis XIV, pero como le digo, aquí la unidad no importa. Ellos obtuvieron una medida de lo que era el radio utilizando lo que habían descubierto, que el arco corresponde a la multiplicación del radio por el ángulo. ¿Ya? Bueno, y para no dejarlo pendiente en esta última hojita, estamos en la hoja 3, en la hoja 4, yo agregué que esta cosa no es estática, sino que si el arco delta S es el radio por el ángulo, si uno divide por el tiempo que demora el objeto en ir desde t igual 0 al instante t, o sea, delta t, que es t final t menos 0, queda que delta S partido por delta T es R por delta teta partido por delta T. Esta cantidad que está a la izquierda tiene por unidades metros partido por segundo, es lo que se llama rapidez lineal en metros por segundo, y utilizamos la letra D. Y lo que queda al lado derecho, que es delta teta partido por delta T, es como cambia el ángulo en el tiempo. A eso se le llama el ómega, que es la rapidez angular. Y es por eso que la rapidez angular ómega no se mide en grados partido por segundo, en respeto a los griegos, sino que en radianes partido por segundo. Y es por eso que queda la ecuación B igual a R por ómega, ¿ya? Si alguna vez usted después ve B igual a ómega por R o R por ómega, es la conexión que existe entre la rapidez tangente a la circunferencia en metros por segundo con lo que es la rapidez angular, ¿ya? Si hay un disco que demora 4 segundos en dar una vuelta completa, en un segundo gira un cuarto de vuelta. O sea, el ómega son 90 grados por segundo, o mejor dicho, pi medios radianes partido por segundo. ¿Se fija? Porque el ómega es el ángulo descrito dividido en la unidad de tiempo, pero son cosas que de repente a lo mejor no estamos tan acostumbrados a trabajarlo más que la parte lineal en lo que son metros por segundo, ¿ya? Y para terminar esta primera parte, es que cuando uno también hace una variación temporal de esta cantidad que se llama una derivada, a lo mejor usted en matemática ni siquiera la va a ver o la ha visto, no sé, pero cuando yo hago la variación delta B partido por delta T, esta cantidad se le llama aceleración tangencial, que se mide en metros segundo cuadrado, que queda tangente a lo que es la circunferencia, ¿ya? Y este término que está acá es la variación temporal de la rapidez angular, es como cambia la rapidez angular, que es la aceleración que se escribe con su apellido, que es angular. Y va a quedar de que la aceleración lineal se conecta con la angular a través del radio. Oye, entonces la gracia que tiene lo lineal con lo angular es que todo va con la multiplicación de lo que es el radio, que no es menor, ¿no? ¿Se fija? El arco se conecta con el ángulo a través del radio, delta S igual R por delta teta. Pero el B se conecta con su equivalente primo hermano angular a través del radio, y la componente lineal de la aceleración se conecta con la angular a través del radio, ¿ya? Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, en el movimiento circular, déjeme compartir los ejercicios que están por aquí, que todavía no lo vamos a hacer, pero en la guía que está ahí, ¿ya? Es para que usted entienda acá lo siguiente, ¿ya? Déjeme hacer una raya acá, aquí. Cuando uno tiene, por ejemplo, lo que es un eje, y este eje tiene como un brazo, ¿ya? Como, ¿no es cierto?, un tubito aquí para el lado. Y esto está girando, y yo siento, por ejemplo, acá un gato, estoy dibujando un gato, esas son las orejas, quedó como ratón parece, pero no importa, esa es la cola. Cuando este gato está girando
con un radio R1, o tengo un gato verde que está girando también en el brazo, ¿ya? Me quedó como más cabezón, pero no importa, ¿ya? Ahí está la cola y tengo un radio R2. Lo extraño de esto es que cuando el gato negro da una vuelta completa, el gato verde también da una vuelta completa. O sea, sus cantidades angulares son en común. Pero la diferencia que tiene esto es que cuando ha dado una vuelta completa, el perímetro de la circunferencia, el término, ¿no es cierto?, 2pi por R1, es más pequeño que lo que ha girado, ¿no es cierto?, angularmente, lo que es el gato 2, porque el gato 2 describe una circunferencia de un radio más grande. Entonces, en ese sentido, el delta S es igual a R por delta teta. Tanto el gato 1 como el gato 2 han girado 2pi, pero como el radio R2 es más grande, significa que el perímetro completo verde tiene que ser más grande, ¿no? Pero si en un mismo tiempo el gato negro dio una vuelta más, o sea, dio una vuelta completa, y el gato verde también dio una vuelta completa, como tiene que recorrer más distancia, es por eso que el gato 1 se mueve con una rapidez lineal tangencial V1, pero el gato 2 se está moviendo linealmente más rápido, po, ¿te fijas? Entonces es como extraño de que tanto el gato 1 como el gato 2 viajan paralelos, ¿no es cierto? Y demoran siempre un mismo periodo en dar una vuelta completa. Angularmente son equivalentes, pero linealmente el gato de afuera va más rápido, ¿ya? Los metros por segundo del gato de afuera son más grandes que el que está metido más internamente. Y es por eso que cuando usted en un disco sienta un gato lo más afuera, bueno, si tiene un hámster también es lo mismo, o sea, aquí sirve cualquier cosa, ¿ya? Si usted lo sienta más afuera, se va a marear más, ¿ya? Pero no porque tenga como la cantidad angular más grande, ¿ya? Bueno, todo esto tiene que ver también con la relación entre las transmisiones, el disco del plato del pedal que va conectado atrás a lo que es la, ¿cómo se llama? El piñón, ¿no es cierto? Y usted ajustando los radios puede transmitir un movimiento que dé más o menos vuelta. Bueno, pero no está considerado el tema de lo que es el movimiento circular, ¿ya? Así que esa cosa que está ahí yo la borro, pero sí que quería, ¿no es cierto?, en estos breves minutos, antes de hacer lo que es el recreo, que me quedan como 3 minutos y medio, poder aclarar, bueno, esta cuestión parece que la puedo eliminar, si coloco esta cuerdita que está aquí, y le hago así parece, y ahí le hago sub, y borro todo, ¿ya? Entonces, sí que yo quería aclarar lo que yo les decía en relación a lo que eran los radianes, ¿ya? Creo que no me demoré mucho para poder, ¿no es cierto?, fundamentar un poquitito esta cuestión de los grados, de lo que son los radianes, y a lo mejor aprendió algo más, por total, nunca está de más en este curso como de física general. Y chiquillos, son las 14:57, van a ser las 3 de la tarde, así es que nos juntamos como a las 3:20 para la resolución de lo que son los ejercicios. ¿Les parece? Ya, profe. Listo, nos vemos. Ya, ¿están por ahí? Sí, profe. Ya, ok. Ya, entonces voy a compartir lo de la tableta Wacom para poder ir revisando lo que son los ejercicios de esta primera parte. Entonces, déjenme buscarlo para compartirlo. Ya. El problema número 1 dice, en un movimiento armónico simple, ¿a qué distancia del punto de equilibrio, punto X igual 0? Cuando habla, ¿no es cierto?, de un movimiento armónico simple y no aparece que acaso un péndulo simple, un sistema masa-resorte. Lo más simple, ¿no es cierto?, que yo pienso es un sistema masa-resorte horizontal, donde esta cosa, este es el punto X igual 0 del resorte, la masa la sacamos del punto de equilibrio, lo soltamos, y comienza a oscilar desde X igual A hasta 0, menos A, 0, más A, etc. Claro, porque dice, ¿a qué distancia del punto de equilibrio su velocidad es igual a la mitad de su velocidad máxima, siendo la amplitud de oscilación A igual a 20 centímetros? ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo pienso esto? Como les dije, pues, o sea,
un sistema masa resorte horizontal o vertical, recuerde que vertical da lo mismo, lo sacamos de la posición de equilibrio y le damos los 20 centímetros de amplitud y esto queda oscilando en X o Y, como quiera verlo, más 20, menos 20, más 20, menos 20, pero veámoslo como de forma horizontal, ¿ya? Bueno, uno dice, chuta, ¿qué ecuación tendré que usar para esta cosa? ¿Ya? Bueno, aprendemos de lo que son los ejercicios. Por lo tanto, yo por acá, a pesar de que les voy a mostrar al tiro lo que es el desarrollo, que está al lado izquierdo, pero para el problema número 1, nosotros utilizamos, deje correr un poco más arriba, que la ecuación para la posición del oscilador está dado por x igual a coseno de omega t más alfa. Esta es la ecuación número 1. La velocidad, que la anotamos por x punto, es menos a omega por el seno de omega t más alfa. Esta será la ecuación número 2. Y la aceleración, por si la necesitamos por ahí, que le colocábamos dos puntitos encima, era menos a omega cuadrado por el coseno de omega t más alfa. ¿Ya? Estas son las ecuaciones que usted debiera colocar en su formulario a la hora de poder resolver ejercicios, tener la ecuación para la posición, para la velocidad, para lo que es la aceleración. En algunos textos, si usted ya ha mirado el Chaum de Física General, el Timpens, cualquier otro texto, pudieran estar utilizando la función seno, ¿ya? Recordando que seno con coseno es lo mismo, pero están como desfasados, como se dice, en 90 grados, es decir, en pi medio. Por lo tanto, si yo utilizo la función seno, este alfa va a corresponder a otros valores que van a estar entre sí conectados con esta función coseno a través del alfa en una diferencia de pi medio, de 90 grados, pero la idea es que no nos pongamos de acuerdo que acaso vamos a usar lo que es seno o bien coseno. Yo diría que no cambiemos, al caso nosotros nunca vamos a cambiar, por lo tanto siempre vamos a utilizar la función coseno, para la velocidad esta cantidad que está acá y para la aceleración la tercera ecuación. Bueno, lo que uno puede ver al tiro acá, que aparece esta cuestión de seno y coseno, y hay que dependen del tiempo. Pero hay veces, ¿no es cierto?, que a mí me piden lo relacionado con la velocidad, con la posición, ¿no es cierto?, donde el tiempo parece que está como molestando. Y la forma de poder sacarlo es que tiene que haber, o sea, tiene que haber visto usted una relación que dice que seno cuadrado más coseno cuadrado vale 1. Es una identidad trigonométrica. Entonces, de la ecuación 1, uno puede elevar al cuadrado y decir que x cuadrado es a cuadrado por el coseno cuadrado de omega t más alfa. Y de la ecuación número 2, yo también la puedo elevar al cuadrado, pierdo el signo menos, no importa, pero va a quedar que b cuadrado es a cuadrado por omega cuadrado por el seno cuadrado de omega t más alfa. Bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque es una forma de eliminar lo que es el tiempo, dado que uno las puede sumar. ¿Por qué? Porque, espérese, déjenme ver acá, ya. Entonces, esta ecuación que apareció acá la voy a escribir como b cuadrado igual a omega cuadrado factor de a cuadrado por el seno cuadrado de omega t más alfa. ¿Se fija? Lo único que hice fue que este omega cuadrado lo pasé, ¿no es cierto?, para abajo. O bien puedo decir que b cuadrado partido por omega al cuadrado va a ser a cuadrado por el seno cuadrado de omega t más alfa. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque ahora, entre esta ecuación que está aquí con esa ecuación que está acá, yo la voy a sumar. ¿Y por qué la voy a sumar? Porque el coseno cuadrado más seno cuadrado vale 1. Entonces, con la intención de eliminar lo que es el tiempo, uno dice ahora que al sumar, sigamos con negro, va a quedar que x cuadrado, lado izquierdo, le sumo la última, que sería b cuadrado partido por omega al cuadrado, igual
Y al sumar este lado derecho con este lado derecho, voy a factorizar y me va a quedar a cuadrado factor de seno cuadrado de omega t más alfa, que sería este término, y le sumo, ¿no es cierto?, este que está acá, el a cuadrado ya lo factoricé, por lo tanto me queda coseno cuadrado, y hay una cosita que me está molestando, la tiré para arriba, coseno cuadrado de omega t más alfa, ¿ya? Donde yo no sé que acaso usted vio en alguna parte, pero este término vale 1. Es una identidad trigonométrica que seno cuadrado más coseno cuadrado vale 1 y por lo tanto queda una ecuación que dice que x cuadrado más b cuadrado partido por omega al cuadrado va a ser igual a cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este x cuadrado lo voy a pasar para el otro lado y va a quedar que b cuadrado partido por omega cuadrado es a cuadrado menos x cuadrado. Y al pasarlo para el otro lado, este omega cuadrado pasa multiplicando y va a quedar que b va a ser igual. Fíjese que está elevado al cuadrado. Esto me queda un omega cuadrado multiplicado estos dos términos, pero para extraer raíz y eliminar el cuadrado, queda que b es igual a omega por la raíz de a cuadrado menos x cuadrado. Es decir, también existe una relación entre la velocidad o rapidez, mejor dicho, con la posición x, que está dado por esta última expresión, donde yo lo único que quise hacer es justificar lo que usted debería tenerlo como una fórmula adicional a esta cosa verde que estoy, ¿no es cierto?, rayando aquí, a esa verde, no, perdón, no es que quisiera rayar esa, a las que estaban por acá arriba, ¿ya? Yo debería, ¿no es cierto?, la ecuación 1, 2 y 3, colocarle ahora como una fórmula número 4 la expresión que está presente acá. Yo dije, cuando analizamos el movimiento armónico simple, que en los extremos la velocidad del oscilador vale 0 y la velocidad es máxima negativa en x igual 0 cuando va hacia la izquierda y es máxima nuevamente positiva cuando pasa por el punto x igual 0, que si yo reemplazo el punto x igual 0, el b máximo me va a dar omega por a. Cuando yo grafiqué la vez pasada el x, el b y el a para alfa igual 0, indicamos, ¿no es cierto?, que cuando el oscilador pasaba por x igual 0 tenía velocidad máxima, la aceleración era 0, la velocidad era 0 en los extremos, ¿ya? Pero si usted me pregunta en el desarrollo del problema, ¿de dónde saqué ese b omega raíz de a cuadrado menos x cuadrado? Es una relación reútil en este tema del movimiento armónico simple, en la cual la deducción viene de un álgebra matemática, de eliminar el tiempo al elevar al cuadrado la ecuación 1 y 2, la ecuación 1 y 2 al cuadrado, y empezar a ordenarlas para sumarlas y llegar a esta ecuación que está presente acá, ¿ya? Entonces, si leemos nuevamente, dice, en un movimiento armónico simple, ¿a qué distancia del punto de equilibrio su velocidad es igual a la mitad de su valor, de su velocidad máxima, siendo la amplitud de oscilación a igual 20 centímetros? Bueno, déjenme aumentar un poco acá. Ahí. Entonces, la rapidez o la velocidad está dado por v igual omega raíz de a cuadrado menos x cuadrado. Su valor máximo se toma en x igual 0, porque si al omega me queda multiplicada la raíz de a cuadrado menos x cuadrado, este valor es máximo cuando yo le resto 0, es decir, cuando el x sea 0. Pero eso no es que le esté diciendo yo. Usted ya sabe que cuando un oscilador pasa por su punto de equilibrio, tiene su rapidez máxima. El péndulo también, cuando pasa por la amplitud negativa aquí o la amplitud positiva por acá, llega al reposo. Pero cuando viene bajando y pasa por la posición θ igual 0, que es la posición de equilibrio, ahí tiene su velocidad máxima negativa y cuando viene de vuelta, en θ igual 0, tiene su posición ahí, su velocidad máxima positiva, donde como en el problema no sabemos acaso es un oscilador lineal o un angular,
Bueno, pensemos que es un sistema masa resorte horizontal. La velocidad máxima se consigue en x igual 0, donde toma el valor omega por a, raíz de a cuadrado es a, y como dice, determine en qué punto, leamos nuevamente, a qué distancia, ¿dónde está? A qué distancia del punto de equilibrio su velocidad es igual a la mitad de su valor máximo. Es que si yo igualo acá, si yo igualo que la velocidad sea la mitad, por eso puse omega a dividido por 2. Yo quiero calcular en qué x su velocidad toma el valor de la mitad de su valor máximo, en la cual, ¿no es cierto? Por eso reemplacé que el v vale omega a medio, igual a omega, raíz de a cuadrado menos x cuadrado. El omega se puede simplificar, pero para despejar dentro de la raíz el x, voy a tener que elevar al cuadrado. Entonces, por eso, a medio al cuadrado, a cuadrado partido por 4, y el cuadrado de la raíz, me saqué de encima la raíz porque el cuadrado elimina la raíz y me queda a cuadrado menos x cuadrado. Si el x cuadrado que está negativo lo paso positivo hacia la izquierda, queda que x cuadrado positivo a la izquierda, a cuadrado menos, este pasa negativo, ¿no es cierto? Que sería a cuadrado cuarto. Bueno, y 1 menos un cuarto queda 3 cuartos. Por eso puse que x cuadrado era 3 cuartos de a cuadrado, porque a cuadrado al lado derecho menos a cuadrado cuarto, bueno, 4 cuartos menos un cuarto me da 3 cuartos, y por lo tanto x, al extraer la raíz cuadrada, va a ser más menos raíz de 3 medios de a. Como la amplitud es de 20 centímetros, multiplico por raíz de 3 medios, que es 0,866, va a quedar de que el x es más o menos 17,32 centímetros del punto de equilibrio x igual 0. Me explico. Este es el punto x igual 0, aquí estoy en x igual 20 centímetros y aquí estoy en x igual a menos 20 centímetros. El oscilador cuando pasa por este punto tiene velocidad 0, pero cuando pasa por x igual 0 tiene velocidad máxima. ¿En qué punto tiene la mitad de la velocidad máxima? No a la mitad de la distancia de a medio, sino que cuando está pasando a 17,32 centímetros de su punto de equilibrio. O sea, aquí tengo velocidad 0, pero cuando a los 20 centímetros y cuando estoy a 17 centímetros, 17,32, tengo la mitad de su valor de velocidad que tengo aquí, pero cuando me estoy pasando para el otro lado y estoy a 17,32 centímetros del punto de equilibrio, también su velocidad va a ser la mitad del valor que tengo en x igual 0. Pero si el oscilador, yo he hecho andar el cronómetro cuando está pasando por x igual a 20 centímetros, cuando voy hacia la izquierda tengo la mitad de la rapidez máxima. Aquí tengo la rapidez máxima. Cuando estoy a menos 17,32 centímetros, también tengo la mitad de la rapidez máxima. Llegó el reposo acá, porque el resorte se comprimió y lo detuvo. Cuando paso por aquí nuevamente hacia la derecha, vuelvo a tener la mitad de la rapidez máxima que tengo en el punto x igual 0. Porque a la distancia, ¿no es cierto? 0,87 veces a. Si esto es x igual 0 y esto es a, ahí tengo 0,87a y aquí tengo menos 0,87a. Estos puntos se cruzan dos veces, cuando va de ida y cuando va de vuelta, tanto para los x negativos como para los x positivos. Es para entender que el movimiento no es uniforme y uno pensaría, pucha, si en el punto x igual 0 tengo velocidad máxima y en x igual a tengo velocidad 0, si me preguntan en qué punto tendré la mitad de la velocidad máxima, alguien pensaría por decir en x igual a medio, a la mitad de la amplitud, y no es así, sino que muy cercano del extremo x igual a 17,32 centímetros aquí, o al otro lado, menos 17,32 centímetros, tenemos la mitad de lo que es la velocidad. ¿Entiende el problema, cierto? Si no, lo explicamos de nuevo. Sí, profe. O sea, yo me equivoqué.
Ya, ahora, si usted se queda con lo que vimos en términos de posición, función del tiempo, velocidad, función del tiempo, aceleración, función del tiempo, y estas son el juego de las tres ecuaciones, esta ecuación que está acá es reútil cuando uno quiere no hacer uso del tiempo, pero preguntan en qué X el valor de la velocidad. Acordarse que cuando yo grafiqué la función coseno, la función seno y la función coseno para la aceleración, les dije cuánto era la amplitud en la posición, A menos A, pero en la velocidad era omega por A, por eso en X igual 0, la velocidad máxima y toma el valor omega por A. Si yo hago X igual 0 en esta ecuación, el valor máximo es omega por A. Pero como el problema dice, averigüe en qué X tengo omega A partido por 2, que es la mitad de su valor máximo, eso se obtiene con su signo respectivo al extraer la raíz como está elevado al cuadrado, tanto a la derecha como a la izquierda, pero muy cercano en los extremos, porque hay que pensar que la amplitud eran 20 centímetros. O sea, no a los 10 centímetros tengo la mitad de la velocidad, sino que a los 17,32 centímetros. A eso se refería con lo que era ese problema número 1, ¿ya? Pero yo entiendo que estos problemas son primera vez que usted los ve y los puede encontrar como medio chascones, como medio, no sé, difíciles en el sentido de que, ¿qué es lo que se está preguntando? Bueno, se refiere a eso. Y aquí parece que se me había como manchado con esa cosa negra que está ahí, la vamos a borrar. Entonces, problema número 2. Dice, un bloque de 4 kilogramos de masa está unido a un resorte de constante elástica o de rigidez K igual 9 newton partido por metro. Se encuentra oscilando verticalmente con una amplitud de 50 centímetros. Bueno, cuando uno tiene un sistema masa-resorte vertical, sigo teniendo un omega, que es la raíz de K partido por M, nosotros ya lo habíamos deducido la vez pasada, ¿ya? Donde la amplitud del movimiento son 50 centímetros, tengo el K, que es 9 newton partido por M, perdón, 9 newton partido por metro, está la masa, y por lo tanto tengo el omega, lo que es el periodo, porque para un sistema masa-resorte horizontal o vertical, el omega era la raíz de K partido por M, y el periodo 2pi partido por omega. El periodo de rotación en el equivalente, cuando uno mira la pelotita, tiene un equivalente de periodo de oscilación, y es por eso que 2pi partido por el omega daría lo que es el periodo. Entonces dice acá, determinar a qué distancia se encuentra el bloque de su posición de equilibrio en el instante que su velocidad son 60 centímetros partido por segundo. Entonces, lo que yo entiendo acá es que tengo la amplitud, tengo el omega, y puedo utilizar la misma ecuación porque me están preguntando despeje el X a la cual la velocidad sea 60 centímetros por segundo. El único cuidado que hay que tener que el omega, ¿no es cierto?, era la raíz de K partido por M. Está bien las unidades. Sistema internacional, newton, metro, la masa está en kilogramos, pero la amplitud acá está en centímetros y la rapidez o la velocidad está en centímetros. Por lo tanto, si yo utilizo esas cantidades, tengo que tener cuidado en términos que la posición me va a dar, ya sea en centímetros si trabajo con estas unidades, o en metros si las transformo 0,5 metros y 0,6 metros partido por segundo. Pero veamos lo que es el problema número 2. Para el problema número 2, la amplitud dice que son 50 centímetros. El omega, para un sistema masa-resorte horizontal o vertical, es la misma cosa. Yo había hecho la sumatoria de fuerza, no sé acaso recuerda, que le puse mg menos k por x más x0 igual a m por a. Se simplificaba el mg y obteníamos el mismo omega, que era la raíz de k partido por m. Entonces, el k era 9, la masa eran 4 kilogramos, extraje raíz, la raíz de 9 son 3, la raíz de 4 son 2, 3 medio vale 1,5. ¿Y para qué tengo el omega? Para reemplazarlo aquí, ¿se fija? Ya tengo lo que es el omega. Entonces me piden
en qué posición X, este que está acá va a corresponder a 60 centímetros por segundo. Encuentre en qué posición, como dice acá, encuentre en qué posición, a qué distancia se encuentra el bloque de su posición de equilibrio. El X está referido con respecto al punto X igual 0, en el instante en que su velocidad son 60. ¿Ya? Entonces, si nosotros reemplazamos en esta ecuación, ¿ya? Yo estoy reemplazando que esta cuestión está dado en centímetros partido por segundo, que al cuadrado van a quedar centímetros cuadrados partido por segundo al cuadrado. El ómega tiene unidades de radianes partido por segundo, pero el radián es invisible, es decir, es una palabra que nos va expresado en términos de unidades. Por lo tanto, este lado que está acá tiene unidades de 1 partido por segundo al cuadrado. Esto que está acá está en centímetros cuadrados y por lo tanto cuando yo extraiga raíz para despejar el X, esta cosa me tiene que dar en centímetros. O sea, aquí no era necesario transformar las unidades. Esto está en centímetros cuadrados partido por segundo al cuadrado. Esto que está en términos de 1 partido por segundo al cuadrado, me va a simplificar estos segundos que están acá abajo y toda esta unidad me va a quedar en centímetros cuadrados, que cuando yo despeje el X y extraiga raíz, me van a dar centímetros. ¿Ya? Entonces, no se dé la lata de cambiar esto a 0,6 metros partido por segundo al cuadrado, de cambiar esto a 0,5 al cuadrado, ¿ya? Pero como le digo, ahí usted tiene que ver en términos de las unidades, donde 60, que era la rapidez al cuadrado, lo divido por 1,5, igual a 50 cuadrado menos x al cuadrado, y despejé el x. Si este x lo paso para la izquierda, los 50 al cuadrado están acá, y los 60 al cuadrado partido por 1,5 cuadrado, los paso a la derecha con un signo menos, para despejar el x voy a tener que extraer raíz y me van a dar los dos valores. Y esto le da clavado al tiro que la respuesta tiene que estar dada en centímetros, donde 50 al cuadrado menos 60 al cuadrado partido por 1,5 cuadrado bajo raíz le va a quedar 30. O sea, el oscilador, que ahora es vertical, esta es su posición x igual a x0, cambia, ¿no es cierto?, desde una amplitud 30 a 30 para el otro lado. ¿Qué es lo que es positivo y qué es lo que es negativo? Da lo mismo. Si yo considero que esto es más 30 y eso menos 30, bueno, se llama con respecto a lo que es la amplitud, que es 50, ¿ya? Donde acá tendría menos 50 más 50, significa que cada vez que pasa a 30 centímetros de su posición de equilibrio, su rapidez va a corresponder a 60 centímetros por segundo. Pero son dos instantes, cuando va de ida, cuando va de vuelta, y por allá abajo, cuando va bajando, y luego cuando va subiendo, antes de terminar a los 50 centímetros, que ahí se detiene cuando llega a la amplitud máxima, y al otro lado también a los 50 centímetros, que también se detiene. ¿Ya? Entonces, yo quise generar estos dos problemas, el problema 1 y el problema 2, que se utiliza la ecuación b igual a omega raíz de a cuadrado menos x cuadrado, o elevándola al cuadrado, no sé, ¿ya? De aquí mismo, que b cuadrado es igual a, ¿dónde está acá? Omega cuadrado, factor de a cuadrado menos x cuadrado. Aquí tengo que pasar el x cuadrado para el otro lado con un signo menos, y este omega cuadrado pasarlo para arriba, que sería esta ecuación que está acá. Si usted la trabaja con esta, o la trabaja al tiro con esta que está aquí, ¿ya? Al tiro va a encontrar el X correspondiente también a los 30 centímetros, ¿ya? Pero hay veces que de repente la necesita escribir de esta forma o no es necesario y la escribe en términos de los cuadrados, ¿ya? Si usted hubiera partido con esta, obviamente tiene que llegar a la misma respuesta. Bueno, ese era el problema número 2 para que usted le pegue como una revisada y a lo mejor si encuentra más en el texto oficial de este curso, ¿no es cierto?, pueda resolver los problemas que aparecen ahí. En el problema número 3 dice comparar los periodos de oscilación en cada caso. Hay 3 sistemas masa-resorte
donde usted lo conocía como un resorte de constante K y con una masa. Bueno, aquí tiene un resorte que es 2 veces más duro que el que nosotros habitualmente hablábamos. Aquí están 2 resortes conectados en serie, y aquí hay 3 resortes que están conectados en paralelo, pero 2 resortes tienen la misma constante de elasticidad y el tercero, o el primero, o el segundo, da lo mismo de estos 3, ¿no es cierto?, tiene una constante K que es el doble de estas 2 que están presentes acá. Entonces dice comparar los periodos de oscilación. Yo lo que quiero ver, ¿qué periodo es más grande? El 1, el 2 y el 3, ¿y cuál le sigue después? Porque son 3, o sea, uno de ellos tiene que ser el periodo más grande, después le sigue el otro intermedio y después le sigue el otro. Por eso significa comparar. Yo para poder saber los valores de periodo en segundos, necesitaría saber cuánto vale K y cuánto vale M, pero eso no es necesario, ¿ya? Dado lo siguiente acá. El primero es un sistema M2K. Entonces, por aquí, en el problema número 3, nosotros habíamos visto que el omega era la raíz de K partido por M, el periodo 2pi partido por esa raíz, pero al dividir por esa raíz yo lo puedo multiplicar dándolo vuelta, o sea, el periodo de un sistema masa-resorte horizontal o vertical, que en este caso son horizontales, es 2pi m partido por K. Para el primer caso, tengo un sistema masa-resorte M, pero con una constante K que vale 2K. Por lo tanto, donde aparece K, le ponemos 2K. Donde este 2 que está acá, yo lo voy a sacar para afuera y me va a quedar 1 partido por raíz de 2 de 2pi raíz de m partido por K. Esto es, ¿no es cierto?, el periodo de un sistema masa-resorte único. Y 1 partido por raíz de 2 sería 0,707. O sea, lo que yo estoy sacando acá, que cuando tuviera un sistema masa-resorte oscilando de esta forma, pero le pongo ahora un resorte 2 veces más duro, significa que va a oscilar más rápido porque su periodo va a ser más corto. 0,707 veces el periodo de un péndulo, perdón, de un sistema masa-resorte de un K. ¿Cuánto vale M? ¿Cuánto vale K? No tengo la menor idea, pero yo voy a ir comparando los 3 sistemas oscilantes de movimiento armónico simple que están dando ahí en el problema. Bueno, ¿qué pasa? Para que entienda, ¿qué pasa en la letra B? Déjeme ver por acá. En la letra B hay 2 resortes que están conectados en serie. Y nosotros dijimos y verificamos por ahí de cuando yo vi lo de la ley de Hooke, que 2 resortes que están conectados en serie tienen un K equivalente que se obtiene del valor recíproco. 1 partido por el K equivalente es igual a 1 partido por K1 más 1 partido por K2, donde el K1 vale K y el K2 también vale K. Pero ojo, la masa que está considerada aquí no es M, sino que vale 2M. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo reemplazamos en la ecuación general? Que el M ahora vale 2M, pero el K es el K equivalente de resortes en serie. Entonces, por eso para la letra D, de acuerdo a lo que aparece en unos apuntes que yo me fui a internet y le dije a usted, verifíquelo por ahí, pero está grabado, es que para resortes que están conectados en serie, 1 partido por el K equivalente es 1 partido por K1 más 1 partido por K2. ¿Ya? Las constantes K del 1 y el 2 valen K. Entonces, por eso, 1 partido por K1, K, 1 partido por K2, el mismo K, y esto me queda 1 partido por K más 1 partido por K, es 2 partido por K. Pero 1 partido por el K equivalente, como es 2 partido por K, lo doy vuelta para despejar el K equivalente, como que multiplique, este va para arriba, ese va para arriba y este 2 va para abajo. Pero el K equivalente resulta K medio. Entonces, cuando yo reemplazo en esta ecuación general maestra, chuta, déjenme devolver eso que se me corrió. Estaba por aquí, parece, ahí, y esto estaba más grande. Acá. Entonces, cuando reemplazo que la constante equivalente es K medio
en esta ecuación que está aquí, pero la masa es 2m, la reemplazamos. Por eso puse 2pi, raíz de m, 2m dividido por k, pero k es k dividido por 2, y el 2 pasa para arriba, ¿no es cierto? Entonces, 2 por 2 son 4, y la raíz de 4 me da 2, 2, paréntesis, 2pi raíz de m partido por k. O sea, cuando yo tengo un sistema masa-resorte que tiene un periodo 2pi raíz de m partido por k, pero yo ahora le coloco dos resortes en serie y la masa el doble del valor que tenía originalmente, significa que el periodo aumenta al doble. ¿Por qué el doble? Porque me resultó este 2. Entonces, todo lo que es como incógnita dentro del periodo de un solo sistema masa-resorte, lo agrupo como 2pi raíz de m partido por k. Y aquí le puse lo mismo, 2pi raíz de m partido por k. Entonces, si yo tengo que comparar el periodo del péndulo de la letra A y de la letra B, o sea, el sistema masa-resorte de la letra A y de la letra B, yo digo que el periodo más corto es el A y le sigue ahora el periodo B, porque es 2 veces este valor que está acá. ¿Se fija? Bueno, y el tercero y último, vamos a verlos por acá, o letra C, o tercero, es un sistema masa-resorte con una masa M, pero tengo 3 resortes que están conectados, ¿no es cierto?, acá, en paralelo. Y cuando los resortes están en paralelo, la constante equivalente es la suma del K1 más el K2 más el K3, ¿ya? Esta M había que tener cuidado porque aquí era 2M, ¿ya? Entonces, en este sistema 3, ¿no es cierto?, lo vamos a revisar por acá y nos va a quedar que la constante equivalente, creo que era 2, 3, 4, algo así, 2K más K más K, 4K. Y reemplazo en la ecuación general, que es la que está acá arriba. Y esto será 2pi, m, la masa m, pero la constante K es la equivalente que corresponde a 4K. Entonces yo tengo que dejar el valor en todo igual, que es 2pi, la raíz de m partido por k. Pucha, qué bueno que quedó un 4, porque la raíz de 4 vale 2, pero el 2 queda abajo. Entonces, esto me queda un medio de 2pi, la raíz de m partido por k, donde un medio es 0,5. ¿Ya? Entonces, como decía, compare, yo puedo ver que, ¿cuál es el periodo más grande? Esto vale 2 por este factor, pero le sigue este que está acá, que es 0,707. Y le sigue este que es el numerito más chico, 0,5 veces este factor. Entonces, ¿cómo concluyo esto? Que el periodo 2 es más grande que el periodo 1, ahí está, y es más grande que el periodo número 3. ¿Se fija? Pero en términos de duración del tiempo que demora en hacer una oscilación completa, ¿no es cierto?, el periodo más cortito sería el 3, pues el que va más rápido. Luego le sigue el 1, ¿no es cierto?, que es 0,7, más grande que 0,5, y luego el que anda más lento o demora más tiempo en hacer una oscilación completa sería el periodo del 2. ¿Se fija? Pero cuánto vale m, cuánto vale k, no se tiene ni idea. Pero sí que, ¿no es cierto?, usted tiene que revisar que cuando se conectan como tren, uno a continuación, como vagones, 1, 2, 3, 4, uno partido por el K equivalente, uno partido por K1, más uno partido por K2, más uno partido por K3, y luego lo da vuelta porque el K equivalente está en el denominador. Pero cuando tengo los resortes unos parejos con otros, que se llaman en paralelo, el K equivalente viene de la suma, como era el caso de la letra C, donde el K equivalente era K1 más K2 más K3. ¿Ya? Bueno, vamos en el problema número 3, ¿ya? Donde nos queda ahora el problema número 4 y el problema número 5. Yo no he liberado aún el desarrollo que usted está mirando, pero bueno, le pido que si usted tiene algún tiempo, está motivado un poco en esto, trate de hacer el problema 4, trate de hacer el problema 5, ¿ya? Yo debo continuar con los contenidos después, así que vamos a resolver el 4 y el 5. No sé que acaso saque algún ejercicio más del chao, no sé, por ahí,
que sean un poquito diferentes para seguir con esto, pero yo sigo con los contenidos de viendo oscilaciones, creo que vienen oscilaciones forzadas o amortiguadas, antes de partir con el tema de lo que son, ¿no es cierto?, la onda, pero la verdad es que yo no quiero dejar pendiente el tema de como contenidos nuevos, ¿no es cierto?, en esta semana de vacaciones, sino que le voy a seguir como empatando un poquitito con estos problemas generales para que después de vuelta de estas vacaciones, creo que sería el lunes 30, retomemos, ¿no es cierto?, como con contenido un poquito más, no sé, diferente a esto que está acá, pero dentro de lo mismo que son las oscilaciones, ¿ya? Bueno, espero que le haya quedado más o menos claro, ¿ya? Si no le quedó muy claro y la memoria es frágil, entienda que después, el miércoles, le libero toda la solución que usted estaba viendo más bajito acá, pero bueno, si tiene tiempo, como les decía, trate de hacer el problema 4 y el problema número 5, ¿ya? Ya, profe. Dejo de compartir y parece que hay puras niñas, ¿no? Ah, no, Mael. ¿Está por ahí Mael o no? También es... Es una niña, Mael. Sí, parece. No sé. Ya, mira, la verdad Sí, que profe, mujer. Sí. sí, ya, entonces hay puras damas: Sofía, Catalina, Fernanda, Juliana, Javiera, Mael, María José, Nayade. Chiquilla, me despido, que tengan una buena semana. Gracias. Nos volvemos a encontrar el miércoles, terminamos esa guía. Y bueno, si tienen tiempo, lean, pues lean ahí, vean el texto en relación al movimiento armónico simple. Eso, me despido. Cuídense. Chao, 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 profe. Chao. profe, que estés Cuídense. bien. Chao, chao.